Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, soy Daisy. ¿Te has preguntado cuál es el mejor momento de rellenar los tanques de tu impresora Epson EcoTank para sublimación? He recibido muchos mensajes en los cuales me preguntan cuándo es recomendable rellenar los tanques de la impresora para sublimación. También me han preguntado si es recomendable rellenarlos con una marca de tinta diferente a la que ya han estado utilizando. Ahora rápidamente vamos a estar hablando de ese tema y también te mostraré a cómo hacer ese proceso. Epson recomienda rellenar los tanques cuando la tinta llega a la primera línea de abajo, pero en lo personal recomiendo llenarlos cuando llegan abajo de la segunda línea. Yo utilizo tinta de la marca Hippo y estas botellas son las de llenado fácil. Muy fácil de llenar los tanques de tu impresora para sublimación. Ahora, si tú has estado utilizando otra marca en la impresora para sublimación, no hay problema. Tú podrías rellenarlos utilizando la nueva tinta de tu preferencia. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de las tintas por si te gustaría explorarlo. También ellos tienen papel para sublimación de muy buena calidad. No olvides revisar la descripción de este video, ya que ahí voy a dejar los links de todos los productos utilizados para este video. Y voy a pasar a rellenar los tanques de mi impresora Epson para sublimación. Al levantar la tapadera de los tanques nos va a salir este mensaje en la pantalla de la impresora. Apretémosle proceder. Acá nos va a indicar rellenar los tanques de tinta. Dejémoslo así y vámonos a rellenar los tanques. Es muy importante seguir el orden de los colores. El primero es el color negro, el segundo es el cyan, el tercero es el magenta y el cuarto y último el amarillo. Para no confundirme, prefiero solo destapar el tanque que voy a estar llenando. Primero voy a rellenar el color negro. Como les mencioné, voy a estar utilizando tinta de la marca Hippo. Me encantan estas botellas de llenado fácil, ya que hacen el llenado súper fácil y rápido. Y sobre todo sin derrame de tinta. Como ven, ya se llenó. Ahora la tinta que sobró la vamos a tapar muy bien y la vamos a guardar para rellenar en la próxima vez. En lo personal te recomiendo guardarlas en la caja en donde vinieron y taparlos muy bien. Ahora tapemos el color negro y continuemos llenando los siguientes colores. Ahora que ya rellené los tanques, voy a guardar la tinta que me sobró en su caja. Y pasaremos a seguir configurando el llenado de tinta. Y acá le vamos a apretar siguiente o next. Acá vamos a seleccionar los colores que llenamos. Llenamos el negro, el cyan, el magenta y el amarillo. Y le apretamos proceder. Y le apretamos sí. Y ok. Luego cerramos la impresora. Aquí están ya rellenos los tanques de la impresora Epson para sublimación. Como pudieron ver, el proceso es súper fácil. Ahora voy a hacer una impresión para que ustedes vean. Voy a colocar papel para impresión de la marca Hippo. Si lo van a poner en la bandeja de abajo, lo ponen con el lado imprimible hacia abajo. Color rosado hacia arriba.
y voy a hacer una impresión para mostrarles cómo queda. Esta es una impresión que voy a utilizar para sublimar una tumbler cónica. Estén pendientes que ese va a ser el próximo tutorial. También les voy a dejar esta plantilla gratis en mi blog para que la puedan descargar. Espero que hayas disfrutado de este pequeño tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Por favor, no olvides apoyar mi canal, suscribiéndote, dándole like, compartiendo, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.